ampliamente reportando y orgullosamente un medio independiente de periodismo de investigación, como lo es la revista Contralínea, que dirige el maestro Miguel Vadillo. Me da mucho gusto recibir al coordinador de edición de la revista Contralínea, Zósimo Camacho. Zósimo, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, Vicente, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues qué trancazo de México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, esto de Hazte Oír y Citizen Go, y están desmenuzando, exhibiendo la estructura de la ultraderecha en México, España y el mundo. Pues no andábamos tan perdidos, querido Zósimo, ustedes haciendo un trabajo de largo aliento, nosotros insistiendo por años en esto que queda evidente con lo que también se publica de Wikileaks. Pues sí, Vicente, en efecto es toda una organización que tiene una cara abierta, es decir, la de las organizaciones que trabajan con la sociedad, como Hazte Oír, Citizen Go, pero que también implica una organización soterrada, una especie de sociedad secreta a imagen de algo que les dio origen y que empezó en México, que es el Yunque. Nada más que ahora estamos hablando de una organización que involucra a redes en 50 países con 15 idiomas. Es lo que nosotros pudimos pues obtener a través de la revisión de los documentos, más de 17,000 documentos que obtuvo Wikileaks. ¿Qué es lo que destacas de esto como México en el epicentro de las acciones de la ultraderecha? ¿Qué es lo que debe saber la gente de todo este entramado, querido Zósimo? Bueno, pues de que este entramado es real, existe, porque muchas veces estuvo demeritando las investigaciones que daban cuenta de la organización secreta de El Yunque, a pesar de la solidez de las investigaciones, las primeras de ellas muy importantes del periodista Álvaro Delgado, pero que siempre fueron minimizadas, diciendo que eso no era verdad, que no tenía sustento. Y bueno, pues ahora hay más evidencias con información de dentro de estas organizaciones, Hazte Oír y Citizen Go, donde, bueno, pues se revela todo este entramado de estructuras que tienen en distintas partes del mundo. Y como bien dices, ¿qué hay que rescatar? Bueno, hay que rescatar de que México es el origen, digamos, es la semilla de esta organización internacional, que es como semilla el Yunque. Después en España se funda Hazte Oír y Citizen Go, y a partir de ahí empiezan a fundar otro tipo de estructuras en varios países. En México hay una estructura abierta y, como te decía, una estructura cerrada. La estructura abierta, bueno, pues es precisamente Citizen Go México, con actividades que son públicas, que ellos convocan y la gente quiere, si quiere, puede asistir o no. Y aparte hay otras actividades, hay otra agenda que es subrepticia, y que, bueno, pues de esa solamente tiene el control un pequeño grupo encabezado por Ignacio Arzuaga Rato, este español al que se le ha señalado de ser parte del Yunque y que fue el que fundó estas organizaciones en España. Y decíamos, en México tiene una estructura soterrada, es decir, una estructura que no se reconoce oficialmente, y está en Yo Influyo, así se llama la organización, y que ahora, con la revisión de los documentos a los que tuvimos acceso, nos damos cuenta que esa es la estructura en México de Hazte Oír. Ahora bien, ¿qué es Yo Influyo? Yo Influyo es una organización que dirige hoy la hija mayor de quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, Carlos María Bascal, y en esta organización, Yo Influyo, bueno, pues es una asidua colaboradora Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio Zavala, que entonces en esta misma organización tendríamos una convergencia de dos grupos al interior del Partido Acción Nacional, que por un lado es aquellos vinculados a Vicente Fox y por otro lado aquellos vinculados a Felipe Calderón. ¿Qué tan poderosa económica, políticamente es este entramado, esta red de tentáculos internacionales? Y te lo pregunto porque hemos visto hasta golpes de Estado de la ultraderecha en América Latina, y ustedes en Contralínea, nosotros en Sin Censura y otros espacios independientes hemos hablado del golpe blando, de la guerra híbrida, de la desestabilización de gobiernos progresistas, y hemos advertido que eso podría estar ocurriendo en México. Por eso la pregunta, Zósimo. Bueno, pues es una organización, sí, muy poderosa, porque, como bien comentas, sus alianzas, sus redes, llegan a grupos económicos muy importantes.
digamos, en México, bueno, pues tenemos a quienes están, a los empresarios aglutinados en la Coparmex, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, pero tenemos que noticia de que también tienen acceso a recursos que recopilan, si bien de la gente, pero se recopilan a través de organizaciones civiles como la propia jerarquía eclesiástica, por ejemplo. Y sí tendremos que señalar que esta derecha es particularmente distinta a todo el conglomerado, a todo el espectro de derecha que conocemos en México. Es decir, esta es la ultraderecha. Son ultracatólicos que se sienten que están en una cruzada. Ellos así se asumen como cruzados, de acuerdo con los documentos los que pudimos revisar. Se asumen como cruzados en una guerra cultural en contra de todo lo que les huela a progresismo o a libertades. Por supuesto, están en contra del matrimonio igualitario, en contra de la diversidad, de la comunidad de la diversidad sexual, en contra del aborto. Tienen una agenda, digamos que muy a la derecha, valga la redundancia, y bueno, tienes sus asideros al interior del Partido Acción Nacional, y no quiere decir que todo el Partido Acción Nacional sea yunquista o sea partidario de Hazte Oír y Citizen Go, pero es una estructura muy fuerte al interior del Partido Acción Nacional y que vemos que tiene sus ramificaciones hacia estos dos lados y por lo tanto tiene acceso a recursos de manera muy importante. Sósimo, hay dos párrafos que me llaman mucho la atención, dice, porque además lo pongo en el contexto actual y encaja perfectamente en el panorama. Son organizaciones que abiertamente trabajan en un modelo de multitudes, como señalan sus documentos internos, es decir, sus actividades se concentran principalmente en colocar entre la población una agenda ultrarreligiosa, antiabortista, contraria al matrimonio igualitario, contra la eutanasia y a menudo xenófoba y de nacionalismo exacerbado. Además, aspiran a hacer cumplir lo que consideran preceptos cristianos en todos los ámbitos de la vida e imponerlos a toda la sociedad contra cualquier forma de secularismo y laicismo. Funciona en principio como una entidad multidireccional a través de canales a lo largo de Internet. No solo difunde su ideología, sino genera organización, arma manifestaciones y también financia personas y organizaciones a través de las cuales intenta proyectar la ideología de sus grupos principales. En México ha organizado marchas contra lo que considera gobiernos, personas e ideas izquierdistas, incluso en fechas recientes, como antes de las elecciones de junio pasado. Creo que ahí está en el rompecabezas estos dos párrafos de lo que publican ustedes en la revista Contralínea, lo que hemos visto, lo que podemos ahora percibir con más elementos, Sósimo. Sí, y recordar que estas organizaciones están presentes, están actuando y que tienen una agenda oculta, como una red también oculta. Entonces, por un lado está lo que señalan, lo que dicen de manera pública, incluso aunque estemos en desacuerdo con ellos, pero aparte hay otra que ni siquiera comentan, que ni siquiera señalan y que, bueno, tienen una agenda particularmente, como decíamos, ultra religiosa, anti-mexicana, pues, podemos ir en términos generales, y contraria a todo lo que les huele a ellos, a izquierda, a progresismo, a libertad. También leo que sobre el Yunque, la prensa española, así lo publican ustedes, ya se ha encargado de ventilar los enlaces de Vox desde España con esta organización secreta con asiento primero en México y luego también en España. Se ha documentado que supuestamente al menos 9 miembros de Vox son parte del Yunque o de una de estas organizaciones, querido Sósimo. Sí, de hecho es sorprendente esta capacidad que tuvo el Yunque y tendremos que señalar el contexto en el que el Yunque se implanta en España y empieza a crecer. El Yunque se implanta en España cuando Vicente Fox llega a la presidencia de la República en este país, apoyado por integrantes del Yunque, entre ellos a quien nombró su secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, y que hoy una hija de él dirige en México Yo Influyo, esta estructura de Hazte Oír en México. Pues bien, fue precisamente en este contexto en el que encuentra las condiciones inmejorables para implantarse en España y tendremos que señalarlo con recursos y humanos y económicos
obviamente públicos, tampoco lo descartamos, pero desde México apoyando la creación del yunque en España, la implantación, y bueno, después se hizo muy fuerte, muy grande en España, logró construir Hazte Oír, logró construir Citizen Go, y de ahí se expandió a, como decíamos, a 50 países del mundo, algunos con redes bastante pequeñas, pero otras muy fuertes, como además de México y España, Italia, por ejemplo, incluso. Entonces, hay redes importantes que empezaron en México y después se fueron expandiendo a otras partes del mundo. Oye, y mi querido Sósimo, para invitar también a la gente para que lea lo que están publicando ustedes en exclusiva en México con estas revelaciones de Wikileaks, que vayan a www.contralinea.com.mx y que respalden el periodismo independiente y valiente de los colegas de la revista Contralínea, porque sé ayer nocturno que están sufriendo ataques a su portal. Son ataques cibernéticos de esos que seguramente buscan callarlos y buscan ocultar la verdad. Así es, bueno, pues la página, después de haber subido esta información, bueno, pues empezó a tener pues ataques más de los que generalmente tiene la página web. Y bueno, pues afortunadamente no llegó a caerse la página, pero los compañeros a cargo de esta parte de la revista tuvieron que estar muy atentos para estar frenando este tipo de ataques. En efecto, es algo que publica Contralínea de manera exclusiva para México. Somos 4 medios en todo el mundo los que, asociados con Wikileaks, estamos publicando toda esta red de la ultraderecha en México, en España y en el mundo. Nada más para cerrar, Sósimo, lo que decir de cómo es que se da esta investigación. Creo que de hecho es un importante logro que la revelación de Wikileaks se le dé en exclusiva para México a la revista Contralínea. Se reconoce de esa manera el compromiso con la verdad, pero tengo entendido, Leo, que se trata de poco más de 17,000 documentos que Wikileaks revela, que los archivos ocupan alrededor de 43.5 gigabytes y la mayoría se encuentran en formato PDF, Word, JPEG, Excel, PowerPoint. Es decir, se trata de documentos escritos, presupuestos, listados, imágenes, videos, audios, diseños de páginas web. A pesar de que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sigue tras las rejas, Wikileaks más libre que nunca, querido. Así es, y es que también habemos que señalar precisamente este reconocimiento a Wikileaks, y a pesar de todos los ataques que está recibiendo, bastante difíciles, pues tendremos que señalar esta situación de su fundador, Julian Assange, quien a la vista está siendo asesinado por el gobierno estadounidense, una mujer en cautiverio, precisamente por haber revelado las violaciones humanos en que ha ocurrido de manera sistemática este gobierno, y que bueno, pues ahora él está padeciendo las consecuencias, pero la organización que él fundó, como tú dices, está actuante, sigue con sus convicciones de difundir aquello que los poderosos luego no quieren. Trabajando, entonces pues sí, fuimos, como te comentaba, fuimos 4 medios. No puedo comentar mucho acerca de la relación que entablamos con ellos, pero sí, Contralínea fue considerado precisamente por ser, bueno, un medio mexicano que ellos valoran. Bueno, pues en asiento en México, y les interesaba que periodistas mexicanos participaran también en esta investigación. Pues te agradezco, Sósimo Camacho. Tú sabes que los respetamos, los admiramos, y por qué no cerramos invitando para que te apoyen, para que te busquen en redes sociales y también sigan buscando el trabajo honesto que realizan en la revista. Muchas gracias, agradezco mucho también la libertad que se respira en tu espacio, esta lucha que también tú das precisamente por difundir todas aquellas investigaciones que a veces no encuentran o no encontraban salida antes por otros caminos, y que tú has estado también siempre pues con este compromiso, con esta convicción. Te agradezco mucho. Y sí, bueno, además de Contralínea, www.contralinea.com.mx, estoy en Twitter,
@Sósimo_contra. Te mando un abrazo, Sósimo, saludos a todos y éxito.